Hola a todos, aquí Javier Genero, consultor en dirección y gestión de empresas. Bienvenidos a mi canal. Estamos dando desarrollo al curso de comunicación profesional en la empresa. Que te pido, como siempre, que te suscribas al canal, que le des like al video, que tildes la campanita para recibir las notificaciones de cuando vuelvo a cargar un nuevo material, y que si sentís que algo del material que hoy vas a ver le sirve a alguien, lo compartas. ¿Te parece? Sin más, pasamos al video. Comunicación profesional dentro de la empresa, lección número 2. Las selectividades y el código dentro de los mensajes. Vamos a hablar de las selectividades dentro de la comunicación. ¿Qué significa el concepto de selectividades? Son elecciones. Así como nosotros conducimos un auto con un volante o una palanca de cambios y 3 pedales, o 2 si es automático, y con esto nosotros nos movemos, podemos operar la máquina. Nos olvidamos que un auto puede llegar a tener unas 4000 piezas integradas. O sea que nosotros tenemos reducidos en muy pocos elementos un montón de otros elementos que están interconectados. En la comunicación nosotros hablamos o escuchamos o nos expresamos, y son los mecanismos o las palancas más, si se quiere, simples que operamos, pero en realidad hay una serie de elementos más sofisticados que también están siendo operados, pero de modo más inconsciente y modo más automático. En esta lección quiero mostrarte mecanismos sofisticados de la comunicación, y vas a ver que por más que sean, digamos, sofisticados o finos, no significa por ello imposibles de comprender y mucho más imposibles ni difíciles de operar. Así es que vamos a hablar sobre algunas selectividades o elecciones que nosotros tenemos naturalmente incluidas dentro de la comunicación, y a partir de ahora vas a ir tomando conciencia de esto que yo te digo. La primera selección es la selección de la estrategia o de la causa o propósito de los mensajes, o sea, ¿por qué voy a hablar? ¿Qué es lo que me motiva? ¿O para qué voy a hablar? Ya estas dos selecciones de causa y de efecto, podríamos decir, van a tener dos herramientas o dos canales. Un canal que va a procurar conciliar, acordar, unir, fortalecer, o sea, yo voy a hablar para acercar posiciones, y para esto les voy a mostrar lo que es la comunicación complementaria. Por el contrario, podría ser que nosotros debamos hablar para rechazar un argumento, para repeler una amenaza, para terminar una relación, para reclamar una injusticia, para separar a alguien de un grupo, y en ese caso vamos a tener otra herramienta que es la comunicación cruzada. En realidad, estas dos herramientas de comunicación complementaria o cruzada son dos caras de la misma moneda, y son utilizadas dentro de esta gran selectividad primaria que es la estrategia. ¿Quiero acercarme o quiero separarme de alguien? También podemos elegir los contenidos, o sea, los contenidos de los mensajes. ¿Con qué información yo los voy a configurar? ¿Qué quiero transmitir? Bueno, nosotros tenemos en tal caso la información en cantidad. ¿Vamos a dar toda la información o vamos a hablar solo de una parte? Bueno, de lo que tiene que ver con la información conocida y desconocida, vamos a presentar el cuadro de Johari hacia el final del curso. También tiene que ver una selección, la calidad de la fuente o de la autoridad académica o moral de lo que yo utilizo
de la información que utilizo proviene de una fuente autorizada? ¿Es una información comprobada? ¿Tiene rigor técnico? ¿Tiene rigor científico? ¿O es solamente una habladuría, una imaginación, una especulación? Uno puede elegir eso y su mensaje va a estar configurado con mayor o con menor potencia dependiendo de la calidad de la información. Hoy por hoy, por lo general, todos estos tipos de videos se fundamentan en, ¿no es cierto?, los registros de dónde se obtuvieron. Se mencionan a los autores, se mencionan las fuentes para precisamente darle autoridad y potencia al mensaje. También podemos elegir la oportunidad o el tiempo. A veces hablamos demasiado pronto, ¿no? Hagamos de cuenta que, bueno, de repente aún ¿no es cierto?, a un joven que ingresa a una empresa que tiene mucho potencial, pero que hace un mes que está en la empresa, se le pregunta si se animaría a ser gerente general sin haber hecho todo el proceso. Entonces sería una conversación extemporánea, y lo pongo como un ejemplo, un grotesco, para que se note que a veces se habla demasiado prematuramente. A lo mejor en el caso de una familia, a un niño a los 12 años ya se le diga, por ejemplo, cuántos hijos tenga que tener o cómo tiene que buscar su esposa, cuando el niño todavía piensa en jugar. Ese tipo de conversaciones está mal elegida porque es inoportuna. La conversación también puede ser oportuna en el sentido de que, bueno, se avecina un momento importante y un poco antes uno habla del tema. Y esto pasa en las empresas, pasa en la familia, pasa en la relación entre amigos. A veces fallamos y las conversaciones son extemporáneas, ya llegaron en tiempo vencido, ya son tardías, ya se habló demasiado tarde, y por lo general todas las conversaciones que se realizan fuera de ese término, posteriores al vencimiento, al plazo máximo, traen malas consecuencias. Luego también tenemos otra selección que tiene que ver con la forma, el estilo, el formato que voy a utilizar el medio. Si le voy a hablar por teléfono, voy a hacer una videoconferencia, o si voy a mandar un WhatsApp, si le mando un mail, son los medios. También cómo me voy a referir, cómo le voy a hablar, con qué palabras. En fin, vamos descubriendo que en el formato hay como subelementos que vamos a ver un poquito más adelante. Continuemos. Algo que es una selección fácil de comprender. Uno puede elegir hablar o puede elegir ser el receptor, o sea, ser el emisor y hablar, o ser el receptor y escuchar. Parece una tontería, parece nada, pero muchas veces erramos en esa selectividad y hablamos de más, no dejamos hablar al otro, o a veces dejamos demasiado tiempo al otro que se exponga, y nos mantenemos en silencio en una actitud exageradamente receptiva. Y ahí luego viene esto del famoso que el que calla otorga. Por lo tanto, hablar y escuchar es una selectividad que nosotros tenemos que tener presentes en cualquier conversación que mantengamos, en el sentido de girar el volante no solamente para un solo lado, sino girarlo en los sentidos que nos permitan dirigirnos a un rumbo, a un objetivo. Estos pequeños ajustes de escuchar y de hablar, o de interrumpir, o de pedir la palabra, o dar la palabra, hacer una pregunta habilitante, y uno dice, mira, no sé, yo te dije todo esto, ¿vos qué opinás? ¿Qué te parece? Esa es una pregunta habilitante. Entonces, la administración de los tiempos y la administración consciente de los tiempos forma parte del mejoramiento en la calidad de locución de una persona, que sea capaz no solo de monologar, como lo estoy haciendo yo aquí, sino por sobre todo de hacer fluir la conversación, hacer de la conversación, de la comunicación, un hecho altamente luminoso y altamente disfrutable. También podemos elegir la posición psicológica de los mensajes, o sea, ¿desde dónde voy a hablar? ¿Voy a hablar desde una posición de autoridad o voy a hablar de una posición más de paridad, como amigos? ¿O voy a hablar más de una posición subordinada, como un discípulo le puede hablar a su maestro?
O voy a hablar desde el maestro que le habla a su discípulo, o voy a hablar desde el maestro que le habla a otro maestro. O voy a hablar del discípulo que habla con otro discípulo. Estas formas, estas selectividades, vamos a utilizar, para sintonizarlas, vamos a utilizar una herramienta que es el análisis transaccional de Eric Berne, y van a estar representadas por el famoso PAN, Padre, Adulto y Niño. Esto forma parte del curso, la lección que estamos desarrollando en este momento. También nosotros podemos seleccionar los elementos del código del mensaje. O sea que todo mensaje tiene un código y un lenguaje. Y acá vemos que tenemos palabras, tonos y gestos. Forman parte de las selectividades de la comunicación. En fin, nosotros podríamos seguir buscando y encontrando selectividades, pero hasta acá es suficiente. Ya tenemos una buena gama de selectividades que nos muestran que conversar, hablar, interactuar con las personas es algo sofisticado. No es simplemente lo que parece que es hablar y escuchar, es también el desempeño de una serie de mecanismos que nosotros los hacemos bastante inconscientemente. La idea de este curso precisamente es tornarte consciente de todo lo que haces y de todo lo que hacemos para que luego puedas vos modificarlos a voluntad y siempre con el propósito más claro, con el propósito más consciente y más amoroso. Para comenzar, vamos a refrescar algo que vimos muchísimas veces en nuestra vida desde la secundaria, en que la comunicación tiene un emisor. El emisor acude a un código o lenguaje, a un idioma. A ver si voy a hablar en castellano, voy a hablar en inglés, voy a hablar en francés. Ese sería el lenguaje, el idioma. Pero también dentro de lo que es código y se incluye palabra, tono y gesto. O sea, la comunicación verbal y la no verbal. La comunicación verbal es la palabra y el tono, y la no verbal es el gesto. A su vez también el emisor acude a un contenido o tema. Es decir, bueno, fenómeno, vamos a hablar de esto en particular. ¿Sí? Con el código y con el tema se genera el mensaje, los mensajes. O sea que el emisor tiene un tema, busca un código que sea un código común. O sea, el código tiene que ser común con el receptor. Porque si yo hablo en un idioma que el receptor no va a entender, el mensaje no va a llegar, no va a cumplir su cometido. Por lo tanto, el mensaje va a un receptor. El receptor, a su vez, ¿qué tiene que hacer? Tiene que devolvernos qué sintió, qué pensó, qué opinó, cómo lo impactó lo que nosotros le dijimos. Si está de acuerdo con que lo que nosotros llamamos blanco, para él también es blanco. O si decimos que el número es 8, el número para la otra persona también es 8. O sea, tiene que hacer un feedback o un retorno para que se cierre el circuito de la comunicación. Luego, estos roles de emisor y de receptor se intercambian precisamente entre ambos. Durante un momento uno es el emisor y durante otros momentos pasa a ser el receptor. Pero el mecanismo de una comunicación altamente eficaz es aquel que va haciendo pequeños circuitos de apertura, cuerpo y cierre. O sea, como que se abre, se despliega el mensaje, se lo recibe, se lo procesa y se da un ok, lo recibí, y un ok comprendido. Nosotros hemos visto en cursos de venta cómo es importante el parafraseo. Cuando alguien escucha a alguien decir, a ver, quiero saber si te entendí bien. Vos me estás diciendo entonces que no vendrías esta semana sino la semana que viene, y que no vendrías solo sino también vendrías con tu contador, y que no te quedarías 2 días sino 3. Esa devolución que hace el receptor es lo que logra que la comunicación sea plena y completa, sin ningún margen de dudas. Ahora bien, a veces la comunicación falla porque las personas no se ponen de acuerdo con los contenidos.
Si tenemos que hablar de un contrato y en el contrato hay cláusulas que son leoninas o cláusulas que son injustas, entonces obviamente que por más que yo hable muy agradablemente, lo que me va a emocionar en forma negativa es que están afectando mis intereses. Esto quiero decir que los contenidos no son inocentes. Y obviamente que si los contenidos van en la línea de lo que nosotros queremos y de nuestros intereses, va a generar una emocionalidad positiva, y si no, va a generar una emocionalidad negativa. Pero lo importante es que, bueno, podría llegar a no haber acuerdo, pero no hay que hacer foco en otra cosa más que en el contenido. El problema es que a veces no tenemos problemas o no tendríamos problemas para ponernos de acuerdo en un contrato, cuando el problema sí viene de la forma en la que hablamos. Y entonces vamos a decir que el tema es el contenido y el código es el continente. Es como que yo pongo una carta dentro de un sobre. Y a veces el sobre tiene la dirección equivocada, el sobre tiene el tamaño equivocado, el sobre fue mandado demasiado tarde, por más que el contenido estaba bien. También decimos que no hay forma, y no debe ser, de que un reloj de oro, que es una joya prácticamente, esté envasado en una bolsita de plástico o de papel. Por lo general, una joya suele tener un estuche a la altura de calidad de lo que contiene. Es por eso que no podemos tener tampoco un vino de muy altísimo valor por su realización, por su añejamiento, puesto a lo mejor en una botella de plástico, porque el envase desmerece el contenido. Entonces, por el contrario, cuando el envase es muy fino, se infiere que adentro lo que contiene es de alto valor. Es por eso que tenemos que entender que si nosotros conjugamos contenidos de alto valor con envases o comunicaciones o mensajes de alta calidad, entonces nuestra comunicación no solamente que es mucho más eficaz, mucho más efectiva porque logra los resultados, sino muchísimo más agradable. Continuemos. Ahora, ¿cuáles son los componentes del código? El código tiene 3 componentes, que es la palabra, que la palabra reporta en importancia un 10%. Esto de los porcentajes es muy caprichoso, no te creas exactamente que es así. Es solamente una noción referencial de que la palabra tiene un peso en el mensaje de un 10%. Luego, el tono o emoción tiene un peso del 30%. La emoción, lo que nos despierta, y el tono aplicado. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando nosotros, por ejemplo, decimos palabras agradables, pero le aplicamos un tono desagradable, entonces el tono se roba el contenido de la palabra. Bien, vamos a un ejemplo. Dos amigos, un amigo le dice al otro: me quiero comprar ese pantalón que hace tanto que quiero, pero realmente no sé si pagarlo con la tarjeta, y después reniego para pagar la tarjeta, y el amigo puede que le diga: no seas tonto, cómpratelo, date con el gusto. Entonces, ¿qué ocurre? Aun cuando le dice tonto, y sería una ofensa, en el tono es amoroso, es contenedor y es nutritivo. Por lo tanto, el tono vacía la palabra de ese contenido negativo de la palabra. Por el contrario, si dos personas trabajan juntas y le dicen una a la otra: ¿me das una mano para terminar este balance? Y la otra persona le dice: sí, querido, ¿cómo no? ¿No querés que también te haga unos mates? Entonces, sí, querido, ¿cómo no? ¿No querés que te haga unos mates? Que son todos contenidos, ¿no es cierto?, positivos, están vaciados de esa positividad porque el contenido cínico, irónico y sarcástico se ha robado eso. Es por eso que esta conjugación de palabras buenas o agradables con tonos desagradables,
o viceversa, son también recursos que uno puede seleccionar a la hora de hablar, pero tiene que ser muy cuidadoso, muy delicado para poder usarlos con eficacia. Hacemos una pequeña pausita y retomamos con el siguiente componente del código. Bueno, estamos de regreso y vamos a continuar con este desarrollo de los componentes del código. Hablamos de la palabra, 10% de importancia, el tono, un 30%, y vimos cómo juegan los tonos. No cabe duda de que si nosotros a las palabras agradables le sumamos el tono más positivo posible, nuestro mensaje va a tener muchísima potencia. A veces hay que dar malas noticias y nosotros no podemos cruzar esas emociones, ¿no es cierto? Y si hay que avisar a alguien que alguien ha fallecido, el contenido del mensaje va a ser obviamente lo más negativo del mundo, la partida de un ser querido, de una persona. Las palabras tendrán que ser agradables, pero el tono deberá acompañar la circunstancia. Y finalmente tenemos el gesto. El gesto es esto que estoy haciendo, el énfasis que el rostro le aplica al mensaje. O sea que, y esto es importante porque el gesto, el cuerpo, transmite el 60% de la información. Obviamente que estamos hablando de la información face to face o, en tal caso, la videollamada, la videoconferencia, que lo tiene. Cuando hace unos años atrás no se tenía la posibilidad de la videoconferencia, antes incluso de Skype, los mensajes eran todos escritos y se daba mucha importancia ¿no es cierto?, a qué caracteres se utilizaban. O sea que el énfasis se lo dábamos con las mayúsculas. A veces mandábamos un mensaje de texto en mayúsculas y entonces nos decían, ¿estás enojado conmigo? ¿Por qué me gritás? Porque lo que se tomaba, ¿no es cierto?, a la mayúscula como un énfasis, fíjate bien en esto que te estoy diciendo, estoy enojado, ¿no? Bueno, eso por ejemplo, o la utilización de otros signos o simbologías, caracteres. Luego comenzaron a aparecer los emojis. Y los emojis, vinieron a traer precisamente un recurso que el mensaje de texto carecía. Entonces ya empezamos a tener una síntesis y el énfasis que le queríamos dar y le queremos dar. Por eso a cada mensaje, por eso es importante que nosotros entendamos que los emojis son importantes, yo los uso, pero también los uso de 0 a más, no de poco a mucho, de 0 a más. Eventualmente los emojis más neutrales, más aceptados, como socialmente, como convencionalmente aceptados, que no disminuyen la calidad de un mensaje profesional, por ejemplo, un pulgar para arriba, un OK. Eso, ¿no es cierto?, son dos emojis que ustedes pueden usar perfectamente en un primer mensaje o en la respuesta a un primer mensaje con una persona desconocida. Luego, en la medida que la persona vaya aportando emojis y flexibilizando la conversación, entonces ahí ustedes les recomiendo que también igualen eso, pero que nunca sean ustedes los primeros en avanzar en la confianza de la comunicación con las personas desde instalar emojis jugados, ¿no es cierto? Y que sean susceptibles de malinterpretación, mucho menos, ¿no? Caritas con ojitos de corazones y todas estas cosas. Ahora vamos a la regla general para las palabras. Entonces ya vimos palabras, tonos y gestos, ahora nos metemos en el mundo de las palabras. Para tener una orientación sobre qué palabras decir, me voy a basar en este libro que está aquí, que es el Bhagavad Gita, que es un libro central en la filosofía védica, la filosofía de la India.
allí se da una pauta ancestral de administración de las palabras. Y fíjense lo que dice. Dice, las palabras deben estar basadas en la verdad. O sea, las palabras deben ser ciertas. Deben ser agradables, beneficiosas y que no agiten a los demás. No se debe agitar la mente de los demás. Vamos a ir punto por punto para ver cómo se entiende esto de decir palabras ciertas, agradables, beneficiosas y que no agiten a los demás. No hay una austeridad del habla más perfecta que esta que estoy mostrando aquí. Esto, si se practica a conciencia, nos da en nuestra conversación, en nuestra comunicación, un énfasis, un poder, una potencia inusitadas. Siempre dentro de este cuadrilátero de palabras ciertas, agradables, beneficiosas y que no agiten a los demás. Vamos a comenzar con las palabras basadas en la verdad. O sea, basadas en una verdad relativa, no una verdad absoluta, una verdad relativa según observamos nosotros la realidad. Jamás desde una imposición de la misma. O sea, siempre presentar desde honestamente opino que, honestamente veo que, sinceramente entiendo que esto es así. A esa verdad se refiere, a la verdad relativa. No que yo tengo la verdad y yo, porque esto es así, sino es plantear con sinceridad y con honestidad lo que uno humildemente está viendo. Las palabras ciertas también deben ser dichas de modo pertinente al momento, lugar y las circunstancias. Por más que yo vaya con lo que es la verdad, puede ser que no sea pertinente hablar de eso en ese momento, en ese lugar o bajo esas circunstancias. Si yo tengo un cliente que a mí me debe dinero, ¿no es cierto? Lo busco y me dicen, está allá en aquella casa de la esquina. Y voy y lo busco para pedirle por favor que me pague, pero en ese momento ese lugar es una casa de velorios o velatorios y se está velando a su madre. Por más que yo tenga la verdad, tenga la razón, no la tengo y la pierdo porque soy absolutamente impertinente. No es el momento, no es el lugar y no es las circunstancias. Por lo tanto, a veces nosotros debemos hacer algo que se llama procrastinar. ¿Qué significa procrastinar? Posponer para más adelante algo. ¿Cuándo nosotros tenemos que procrastinar un tema? Bueno, la norma para procrastinar un tema es que nosotros tengamos la convicción de que este tema, hablado más adelante, va a dar mejores resultados. Tanto sea porque yo ya voy a estar mejor, porque si le hablo ahora estoy demasiado nervioso, o porque si le hablo ahora está demasiado nervioso o nerviosa, o está demasiado en una situación demasiado terca, cerrada. Entonces ahí es donde uno dice, no, le voy a hablar mañana, más tranquilo, más en frío. Y cuando uno siente que la frustración de no hablar hoy, aquí y ahora, está compensada con una certeza de que voy a sentirme mucho mejor haciéndolo mañana, o pasado mañana, o cuando se dé. ¿Sí? ¿No lo he puesto acá la palabra procrastinar? No la he puesto, pero anótenla, procrastinar. También las palabras deben ser dichas con prudencia, ¿cierto? ¿Qué significa prudencia? Y bueno, la prudencia evita accidentes, ¿no es cierto? La prudencia salva vidas. Entonces es prudente a veces hablar y a veces es prudente callar. Por eso la prudencia es decir, bueno, considero que es prudente avisar tal cosa, ¿no? Aunque debe ser dicho con firmeza. Y también las palabras tienen que ser dichas con sinceridad, pero, ojo, con sensibilidad. Tengan mucho cuidado con esto, por si sos vos el que lo piensa o ves personas que lo piensan. Muchas veces te vas a encontrar con personas con un carácter así muy agresivo. Vos te vas a notar que es no prepotente, agresivo, pero con muchísima autoconfianza. Y dice, mira, lo bueno que tengo yo es que
Si yo lo que opino de vos, yo te lo voy a decir en la cara. Eso es lo que tengo de bueno. Que yo te digo lo que a mí se me viene en la mente, yo te lo digo. Y resulta que cuando una persona hace eso, simplemente hace eso, en lugar de ser a lo mejor una persona positiva, es una persona meramente cruel. Porque si la persona va a ser sincera, pero no va a tener en cuenta la sensibilidad de cómo le va a impactar al otro lo que uno le va a decir, entonces significa que esa persona cree para sí misma que tiene un valor, cuando en realidad esa sinceridad se convierte en un disvalor cuando no se practica la sinceridad con lo que dijimos anteriormente, la prudencia y la pertinencia y la sensibilidad. Por lo tanto, cuando vayas a hablar, siempre, por más que vos seas muy sincero, ojo, puede ser que pierdas el mérito y pierdas el derecho de hacerlo simplemente porque estás fallando en aplicar otros valores fundamentales al momento de decir la verdad. Vamos ahora a la recomendación de que las palabras sean agradables. A veces decimos, bueno, pero si hay que decirle que a una persona hay que decirle que no ha cumplido bien con su desempeño, no es agradable, ¿no es cierto? O sea, el contenido de lo que yo tengo que transportar es una muy mala noticia. Pero sin embargo, nosotros tenemos que buscar palabras que permitan que la persona pueda aceptar este contenido negativo, ¿no es cierto?, de un modo abierto, y que no sea porque uno llama demasiado a las cosas por su nombre o excede en el nombre que le asigna a la cosa. Porque yo le puedo decir a la persona, tu desempeño no ha sido el apropiado, tu desempeño no es el esperable, a decirle, tu desempeño es una porquería. Entonces, yo tengo que lograr que la persona entienda que cómo está trabajando está fallando en cantidad, calidad, tiempo y forma, y que cambie para mejorar o para corregir. Pero si yo sencillamente denosto todo lo que la persona hace con una palabra desagradable, la persona se va a cerrar. Dice, significa buscar el modo en el que el receptor se mantenga abierto a escuchar y a aceptar aquello que se le dice, aun cuando fuera duro y difícil. Buscar el modo de llamar a las cosas por su nombre, pero buscando el nombre más agradable, aceptable y digestible para el otro. Que sea digestible. Tampoco podemos nosotros buscar por esto palabras pero tan agradables que finalmente signifiquen lo contrario. ¿Por qué? Porque si yo tengo una persona que se ha dormido en el trabajo, el mensaje va a ser muy negativo, es obvio. Y voy a decírselo con palabras realmente duras, firmes y duras. Pero buscaré palabras agradables. Y si yo a la persona le digo, lo que vos has hecho es una traición a la confianza concedida, ¿qué puede haber más duro que eso? Decirle que me siento traicionado, ¿no? Pero si lo hago reflexionar, le hago tomar conciencia del acto que ha tenido, la persona va a reinterpretar lo que hizo, se sentirá realmente dolido por haberlo hecho y se generará un sentimiento de arrepentimiento. Todo esto lo voy a desarrollar un poco más adelante en esta lección, cuando hablemos del sentimiento de dolor como mecanismo inicial del proceso de arrepentimiento. Palabras beneficiosas. Bueno, las palabras beneficiosas son aquellas que aportan luz, aquellas que van a mejorar el entendimiento, porque aportan datos, aportan contexto, que explican por sí mismas las cosas. Las palabras lo son cuando esclarecen, traen luz, entendimiento, claridad sobre cada tema, y por ende las personas son capaces de ver por sí mismas la realidad en vez de verse obligadas a aceptar a la fuerza una realidad que le es impuesta por otros. Son beneficiosas toda vez que permiten que la conciencia le gane espacio al ego, a las personalidades y a los intereses confrontados. Muchas personas, por ejemplo, interpretan la actitud de otra
y la interpretan así, ¿no es cierto? O sea, de un modo negativo. Y cuando la persona aporta otra información de contexto, las personas comprenden. Por ejemplo, Stephen Covey, en su libro de los 7 hábitos de las personas, de la gente altamente efectiva, comenta esta anécdota. Un hombre con 3 niños se sube a un transporte público en Nueva York y los 3 niños eran realmente 3 salvajes que molestaban a todo el pasaje con sus gritos. Una mujer que estaba ahí, no toleró más, no aguantó más y tomó coraje y fue y le habló al Señor y le dijo: usted debería controlar a sus hijos que están molestando a toda la gente. El hombre le dijo: sí, señora, usted tiene razón, realmente la situación yo debería ponerla bajo control. Tampoco está fácil para ellos porque estamos viniendo del hospital donde acaba de fallecer mi esposa, su madre. En ese momento, cuando la mujer escuchó esto, automáticamente se replanteó lo que vivió y se dio cuenta que había un contexto que justificaba o explicaba y generó otra emoción que no fue el enojo, sino que fue la pena, fue el dolor, fue la tristeza de ese hombre y esos niños puestos bajo sufrimiento. Por eso, hablar en forma beneficiosa es esto: aportar información que explique por sí misma a la persona de cómo se fueron encajando las causas y los efectos. Ahora vamos a hablar de qué significa decir palabras que nos agiten la mente. Bueno, se refiere en definitiva a que las mentes que mejor se conectan entre sí son las mentes que están calmas, que están apaciguadas. Si nosotros, por ejemplo, tenemos que decir algo que es muy duro y tenemos nuestra mente muy agitada, obviamente toda nuestra locuacidad se va a perder. No va a fluir la energía con las palabras. Vamos a estar eligiendo mal las palabras, vamos a estar con un tono y una emocionalidad contracturada. Y es como un violinista nervioso que va a estar tocando mal su partitura. De forma similar, si una persona le dice palabras que agitan la mente del otro, que ya vas a ver lo que te va a pasar, esto no va a quedar acá, todas esas amenazas, en definitiva, va a contracturar a la persona, que va a alzar barreras defensivas porque se ve que se viene una agresión. Nunca, jamás tenemos que hacer sentir a la persona que está corriendo ningún riesgo con nosotros cuando habla, de que nosotros no vamos a descerrajarle puñaladas por la espalda, pero no se va a levantar de esta conversación sin haber escuchado todo lo que tenía que escuchar, por más duro que sea. Si nosotros seguimos estas normas del Bhagavad Gita, no les quepa la más mínima duda de que vamos a poder hablar profundamente con la mente en paz, nuestra y del otro. Por eso dice que no agiten la mente, ni la de uno ni la de los demás. Evitar generar en el receptor el sentimiento de amenaza, inseguridad o incertidumbre, aun cuando la situación lo fuera. De modo que acepte la realidad tal como es o está, pero conserve la certeza de que se hallarán las mejores soluciones. ¿Esto qué significa? Que si de repente tenemos que decirle a un empleado que si vuelve a faltar y a llegar impuntualmente, lo vamos a tener que despedir. Tenemos que poder decirle eso. Y obviamente tenemos que conmover la mente, tenemos que conmover su conciencia para que tome nota de la situación en la que está, pero no de que la persona sienta que no tiene una oportunidad. ¿Sí? También garantizar la fe y la esperanza como claves del éxito frente a los problemas, pero sin sentimentalismos ni sensiblería. Profesionalmente tenemos que conjugar nuestras emociones y nuestros sentimientos, pero no debemos ser sensibleros ni sentimentaleros. No tenemos que pensar con el corazón y sentir con la cabeza. Tenemos que aportar suficientes sentimientos a la comunicación, pero al hecho, como dicen, al hecho, pecho. ¿No es cierto? Un médico tiene que informarle a su paciente que tiene cáncer y que ese cáncer, en el estadio en el que lo ha tomado, daría un pronóstico de vida de 6 meses. Bueno, ese es el objetivo.
tendrá que utilizar estas cuestiones. ¿Cómo poder decirle esto a una persona y que no se agite su mente? Bueno, la comunicación, por lo tanto, es una ciencia por cómo lo estamos viendo, por su sofisticación, pero también es un arte. Y ahí también hay que dejarse llevar por el corazón. Si uno tiene un corazón amoroso, encontrará la manera de que esa mente, aunque se agite, se apacigüe rápidamente porque uno la puede contener. Y por lo general, los elementos o los valores que más contienen una mente es la fe y la esperanza. Cuando la persona pierde la fe, ¿no es cierto?, de que todo, la fe en sí mismo, la fe en el otro, entra en un descreimiento, entra en un estado de incredulidad, ¿no es cierto?, se cierra, se oscurece y bueno, entra en un estado negativo. Y si pierde la esperanza, cae en la desesperación. Por lo tanto, ¿cómo podemos nosotros no agitar la mente de los demás? Cuidemos que la persona jamás pierda la fe y jamás pierda la esperanza. Bueno, continuamos entonces ahora con enclaves del tono aplicado. Acá ya vamos a explorar el 30% de importancia que tiene el tono en los mensajes. No nos olvidemos que en las conversaciones telefónicas solamente contamos con las palabras del 10% y el tono con el 30%, sin el gesto que aporta el 60%. Por lo tanto, en este caso, podríamos decir que cuando tenemos una conversación telefónica, nosotros estamos teniendo prácticamente un 70% de importancia en el tono y un 30% en la palabra. Dice así: el tono nace de nuestras emociones, que experimentamos espontáneamente ante los hechos que nos suceden. Primero sentimos y luego pensamos. O sea, nosotros primero vamos a sentir, luego podemos evaluar cómo nos sentimos, evaluarlo, pero la emoción es espontánea, es primigenia. En mi concepto, porque yo no soy psicólogo, soy administrador de empresas, pero en mi concepto, al sentimiento o lo que nosotros sentimos, yo lo considero de esta manera: sentimiento, emoción y luego sensación. O sea, el sentimiento es el primer impacto que recibo del estímulo que viene desde fuera. Así como vamos a ver más adelante, continuación de esto, cualquier estímulo de afuera puede reportarme algún sentimiento en este camino dual del amor y del odio, del placer y del dolor, de la alegría y de la tristeza, o el poder y la seguridad o el temor. Lo primero que recibo me va a generar algo agradable o desagradable dentro de estos duales, dentro de estos polos duales. Luego ese sentimiento se explota en nuestra mente con un conjunto de ideas que se cruzan así, que nos evocan memorias y demás. Y todo este sentimiento va a provocar todo un impacto hormonal que nos va a generar las sensaciones en el cuerpo. Entonces, cuando nos dicen, ¿no es cierto?, vas a tener que hacer una conferencia frente a 500 personas, esa información puede ser que el sentimiento es de pánico, de no quiero, y ya el pánico, ¿no es cierto?, generarme todo un rechazo, una negación, y después tener una adrenalina y un fuego en el estómago. Ese es el proceso como yo lo vivo, no digo que sea así. Así que bueno, psicólogos, psiquiatras, neurólogos, es su campo, pero yo como simple mortal lo vivo así. Ahora bien, podríamos afirmar que en general nadie sabe bien qué siente y por qué lo siente. A esta situación se la denomina analfabetismo emocional. Este concepto de analfabetismo emocional sigue en la línea de Eric Berne, ¿no es cierto?, y de su teoría del análisis transaccional. Si las emociones le ganan a la conciencia en su dirección y control de la mente, entonces los tonos aplicados en los mensajes jamás serán los apropiados. O sea, si yo vivo mi vida desde un personaje, vivo mi vida desde quien no soy, sino desde el personaje que soy, ¿no es cierto?, desde el ego, del egoísmo, el egocentrismo, la egolatría, del yo y de lo mío, entonces yo voy a vivir la vida con ese personaje.
Es como un actor, ¿no es cierto? Que si cuando se baja del escenario, hagamos de cuenta que actuó de Superman, ¿no es cierto? Cuando baja del escenario, sigue creyendo que es Superman y cree que puede volar, se va a tirar por la ventana porque cree que puede volar. Es ahí cuando el personaje le gana a la persona de verdad, le gana el ser. A esto llamo yo hacer que la conciencia pierda el control de la mente, pierda el control de la inteligencia, cuando uno de nuestros personajes le gana a la conciencia. Personajes como ser padre, personajes como ser, no sé, empresario, personajes como ser docente, personajes como ser presidente o ser gobernador, todos ese tipo de personajes que son comportamientos de roles que no son esenciales, no es el ser, es el no ser. Cuando el no ser le gana al ser, porque el ser lo deja, el ser lo permite, entonces directamente la mente, la inteligencia y las emociones quedan subordinadas por el personaje. Y uno va a vivir una vida contada, va a vivir una vida contada y vivida por esos personajes, no desde la conciencia. Si vivimos cada instante de nuestra vida en estado de conciencia, o sea, desde nuestro ser, de quiénes somos en verdad, podremos experimentar e integrar todas las emociones sanas, así como también detectar las emociones tóxicas o sustitutivas y eliminarlas. Hay algunas emociones que nosotros hemos mal aprendido o hemos sido mal enseñados, entonces de repente, por ejemplo, no sé, ganamos un premio y lloramos. ¿Cómo? Si yo gano un premio debería estar contento. ¿Por qué razón yo lloro en lugar de reír? Esas se llaman emociones sustitutivas, en donde en un escenario se intercambia la emoción correspondiente. Es como el que en un velorio se ríe a carcajadas. ¿Por qué razón en ese velorio, en una situación tan triste, la persona se ríe a carcajadas? Eso se denominan inadecuaciones emocionales y se producen porque la persona queda subordinada a sus personajes y no vive la vida desde su conciencia. Si vivimos desde la conciencia, podremos vivir en plenitud cada momento con su emoción apropiada. Obviamente que como administrador no pretenderás, administrador de empresa, no pretenderás que sea tu terapeuta ni tu psicólogo, yo ya voy al mío, pero sí quiero abrirte la puerta para que vos te intereses por todos estos temas, te explores y busques colaboración de profesionales especialistas en la materia de la psicología, para que puedas también adentrarte vos en esta separación y puedas encontrar realmente quién sos y quién no sos. Por el contrario, si vivimos la vida desde la perspectiva de nuestro ego o personalidad, las emociones y los pensamientos tóxicos tomarán el gobierno de nuestras reacciones ante cada hecho y jamás seremos plenamente libres e independientes. No importa, en este curso estoy dando comunicación y en el otro curso estoy dando profesionalización en ventas y en otro curso hablaré sobre reingeniería organizacional. No importa, en todo momento siempre voy a estar pugnando para convertirte en una persona libre, con capacidad libre de pensar y una persona independiente, una persona que no tenga ningún tipo de dependencia emocional con nadie. Para integrar las emociones a la comunicación debemos reconocer conscientemente dos mecanismos acoplados estructuralmente. Se llama acople estructural cuando, ¿no es cierto?, hay dos elementos que son como las dos caras de una misma moneda, ¿no? Las dos caras están acopladas en una estructura de moneda. Y así nos pasa, en este caso, que es el mecanismo de autocontrol y el mecanismo de liberación emocional. Autocontrol emocional y liberación emocional. Vamos entonces ahora a ver la liberación y el control de las emociones. En este cuadro nosotros podemos observar 5 líneas. Primero vamos a hablar de las líneas extremas, la superior y la inferior. En la primera columna tenemos
el registro del autocontrol. ¿Qué significa el autocontrol? Es el dominio del yo por encima de la mente. El autocontrol es un mecanismo que todos vamos desarrollando tal vez desde los 2 años en adelante, cuando ya empezamos a deambular por el mundo y se van terminando, siguen las caricias positivas, psicológicas positivas, pero empiezan las negativas. Entonces, si vamos a poner, acá tengo una estufa, si voy a poner, un niño va a poner las manos en la estufa y se va a quemar, va a recibir, ¿no es cierto?, un grito o un chirlo, o puede recibir una negación, o sea, una prohibición. Está prohibido que hagas eso, o está prohibido comportarte así. Por ejemplo, ese mecanismo de adaptación social proviene cuando el niño natural comienza a transformarse en niño adaptativo y los padres dejan de mandar tantos mensajes nutritivos de amor y sobreprotección para empezar a mandar mensajes de oposición y negación y rechazo a ciertos comportamientos. Entonces, un niño lo va a recibir cuando del colegio se trae una goma del compañerito y los padres los van a desaprobar, y en esa caricia psicológica negativa de desaprobación el niño recibe un no y por lo tanto va y la devuelve, y a partir de ahí, de ese mecanismo de dolor, de arrepentimiento, de disculpas, la persona aprende y se autocontrola. Por lo tanto, el mecanismo de autocontrol va a ser más fuerte dependiendo de cuánto más crítico o cuán firme fue la educación crítica de las figuras parentales, de los padres, de los abuelos, de los hermanos mayores o de los tíos. Por el contrario, tanto más nutritiva fue la educación, tanto más se lo sobreprotegió, tanto menos la persona es autocontrolada y tanto menos es adaptada a la sociedad. Por supuesto que en esto de la nutrición y de la limitación hay extremos insanos. La nutrición puede pasarse al nivel de la sobreprotección, de tener un padre sobreprotector, meloso, romántico, meloso, empalagoso, que genera niños débiles, enfermizos, ¿no es cierto?, y autocompasivos, o tener el padre crítico, limitativo, que dice no, con firmeza, puede transformarse en un padre tirano, en un padre persecutorio, en un padre malo, que no permite que el niño juegue. Entonces, los extremos insanos ya los vamos a ver, pero en principio tenemos esto. Tenemos un padre crítico y un padre nutritivo, y un niño adaptativo y un niño natural. La conjugación de esto genera este acople. Por lo tanto, cuando nosotros en la primera columna tenemos máximo autocontrol, o sea, que habría sido generado por un padre muy tiránico, la liberación es nula, o sea, las emociones son nulas, no se manifiestan. Pero que no se manifiesten no significa que no hayan sucedido, porque como yo ya avisé y les dije, las emociones se manifiestan espontáneamente. Lo que se genera con un máximo autocontrol es que se camuflan, se cortan las expresiones hacia afuera. A esto Viktor Frankl le llamó voluntad independiente, la capacidad de desconectar el estímulo con la respuesta. Habló de libertad independiente a ese momento en donde una persona puede decir no voy a darle al otro la respuesta que el otro quiere. Recuerdo de una persona mayor que me contó que su papá lo golpeaba, y como él se dio cuenta que el papá lo que quería era que gritara, él aprendió a callarse. Entonces soportaba el dolor y no gritaba. Y el papá más fuerte le pegaba y él más todavía se callaba. Me lo contó de grande, ya como a los 70 años, que por eso él se había hecho fuerte, pero esa sensación de fortaleza que él había tenido de poder tapar sus emociones simplemente fue una represión muy grande que lo hizo sufrir mucho tiempo. Y es por eso que el primer punto, con máximo autocontrol y mínima o nula liberación, se llama represión. Y nadie puede lograr nada mediante la represión de los síntomas. A la derecha le pongo en la columna a la derecha la nota de 1 a 5. O sea, 5 es una sensación insuficiente.
o regular, y el 1 es malo. O sea, lo que vamos a sentir va a estar en el rango del 1 al 10, va a estar entre el 1 y el 5. En la otra punta tenemos lo que muchas veces sucede, que es el efecto rebote de lo primero. Una persona que está totalmente reprimida a veces sobrepasa la presión interna, y la presión interna hace que explote y se anula por completo el mecanismo de autocontrol, y la persona da rienda suelta a su máxima liberación. Y en ese caso la persona entra en una crisis de nervios y explota, y si es una persona, un psicópata, puede matar y esas cosas. Estamos hablando de extremos insanos, por supuesto. Luego nosotros tenemos el campo sano, en donde las emociones van a estar en el orden del 6, satisfactorias, a 10, sobresalientemente buenas. Tenemos los mecanismos cruzados, o sea, alto autocontrol y baja liberación, medio y medio, bajo y alto. Entonces, de esta manera, por ejemplo, en el primer nivel, cuando yo tengo alto autocontrol, estoy hablando con alguien y alguien me dice algo que no me gusta. No me gustó. Y yo soy consciente, o sea, el sentimiento perfora el umbral de mi percepción. Yo me doy cuenta de que estoy enojado, que eso no me gusta, pero no estoy expresándolo. No me afecta en mi tono, no me afecta en mis gestos. Yo puedo seguir hablando normalmente y puedo procrastinar, decir, esto lo voy a dejar para hablar al final, esto lo voy a dejar pasar. Eso cuando uno tiene alto autocontrol. Y componente tiene baja liberación, demostración y manifestación. Entonces, yo puedo decirle, ¿no es cierto? Puedo decir si eso me molesta, eso que me estás diciendo me molesta. Yo le podría responder así: mira, eso que me estás diciendo no es cierto y me molesta bastante, pero no parece que estoy molesto. Cuando tengo medio autocontrol y libero más, media liberación, ya ahora puedo decir, no, pará, no, esto que me estás diciendo realmente me molesta mucho. Ya estoy poniendo más movimiento, más potencia, más volumen, ya estoy poniendo más énfasis, ¿no es cierto? Y cuando directamente la cosa necesita que yo baje mucho el autocontrol, voy a darle pie a más liberación. No, para. Si seguís así, la terminamos acá. O sea, ya podría cambiar mi rictus, ya ponerme nervioso, ya poner así, allá ponerme amenazante, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque conforme la conversación transcurre en un sí, estoy de acuerdo, va bien, pero cuando uno no está de acuerdo, a veces las personas se cierran entre sí a escuchar sus propios argumentos y pueden pasar a necesitar que, para no repetir el mensaje siempre al mismo tono, uno lo tenga que elevar para mostrar que se está llegando a un final, a un límite tolerable, ya sea cambiando las palabras y pasando de palabras agradables a palabras más pesadas, y pasando de un tono más conciliador a un tono ya más limitativo. Pero esa graduación en la comunicación se tiene que dar sí o sí. Vamos a hacer una pausa aquí y proseguimos en el próximo video. Bueno, vamos ahora a abordar las emociones poniéndole nombre y apellido. Porque si al principio dije que por lo general nosotros no sabemos qué sentimos ni por qué lo sentimos, entonces es bueno que por lo menos sepamos de cuáles son los continuos emocionales, cuáles son las emociones básicas que nosotros podemos reconocer, que son emociones que ya vienen con nuestra propia personalidad. Ya cuando nacemos nosotros tenemos este esquema de emociones que necesitamos para poder tramitar la vida. Cuando nosotros no convivimos con nuestras emociones de acuerdo al momento, al lugar y las circunstancias, y no las desplegamos, no las vivenciamos como debe ser, todo esto va generando una inadecuación emocional que tarde o temprano busca su cauce natural, busca su equilibrio. Y entonces, por ejemplo,
la tristeza es tan importante como la alegría? Y vamos a explicarlo. Acá ustedes ven una estrella con 8 puntas, en donde va del amor al odio, del placer al dolor, de la alegría a la tristeza y del poder al miedo. Uno podría decir que el miedo, la tristeza, el dolor y el odio es todo malo, pero no es así. El miedo, la tristeza, el dolor y el odio, o el rechazo en definitiva, tienen por propósito procesar ciertas circunstancias de frustración de la vida que si no vivimos esa emoción no vamos a poder cerrar un proceso y un ciclo, y se los voy a explicar. Lo primero que tenemos que ver es que acá le estoy mostrando, tenemos un centro. Nosotros estamos en el centro y ese centro es de neutralidad. ¿Qué significa? Que una persona que es completamente desconocida no me genera ni amor ni rechazo. Luego, si la conozco, puede ser que yo vaya ascendiendo por este eje, ¿no es cierto? E ir sintiendo, primero que la persona me resultó agradable, después la persona me resultó simpática, después la persona me resultó atractiva y finalmente llegué a querer a esa persona. Por el contrario, puede ser que la persona haga algo que me genere, que no me guste y me genere cierto sentimiento negativo, cierta resistencia, luego hace otra cosa que ya es peor y me genera cierto ya resentimiento, y puede ser que luego ya directamente no quiera saber nada con esa persona. Por lo tanto, estamos hablando de que si le pudiéramos poner a cada uno de estos ejes infinitas rayitas, hablarían de un gradiente infinito de gamas de sentimientos que se van desplazando en forma bipolar. Del amor al odio, el placer, o sea, el placer que genera todo lo que uno hace, los logros que conquista, la autorrealización, ¿no es cierto?, los objetivos. Y por el otro lado, bueno, porque eso nos da una imagen de autovalía y nos hace sentir realmente satisfechos con la imagen que nos devuelve el espejo. Pero el dolor como sentimiento de contrapartida es cuando nosotros nos comportamos en forma errónea, equivocada y generamos daño a los demás. En ese caso, el dolor genera el sentimiento de idiotez, de estupidez, de inutilidad. Y ese dolor es el que genera un mecanismo de arrepentimiento, porque si alguien viene y me dice, por un choque consciente, Javier, me dijiste palabras que me dolieron mucho y yo no lo sabía, me tengo que sentir un idiota, un estúpido, un imbécil, en el sentido de que estuve mal. Luego, a partir de este dolor que yo siento y no lo quiero volver a sentir, yo te pido, sí, te digo, es verdad, yo lo hice, discúlpame. O sea, puedo confesar y puedo pedir perdón, pedir la absolución. Que si la otra parte me absuelve y me perdona, reconvenimos una nueva manera de trabajar o de relacionarnos hacia el futuro. Por lo tanto, el dolor es necesario. Por ejemplo, si hay una persona que llega sistemáticamente tarde durante todo un año y nunca se lo apercibe siquiera, solamente se le dice algunas palabras de advertencia, la persona no genera un cambio de actitud porque no siente ningún tipo de dolor. Y si después de un año recién lo suspendo un día, tampoco. Yo tendría que suspender los 7 días para que la persona pierda el 25% del sueldo y se dé cuenta que uno habla en serio. ¿Se entiende? Por lo tanto, el dolor es un mecanismo que uno quiere evitar, pero a veces es necesario aplicar. El Estado, por ejemplo. El Estado nos dice a nosotros, usted tiene que ir por la ruta con las luces prendidas y el cinturón puesto. Cinturón de seguridad puesto. Entonces, cuando nosotros somos indolentes y no lo hacemos, que viene la caminera y nos cobra una multa de 70 litros de combustible. Entonces nos genera un dolor económico y sentimiento de idiotez, de estupidez. Y es ahí donde nosotros decimos, basta. Ya pagué 3 multas, no quiero pagar más. ¿Se entiende? Entonces, eso que dicen que el ser humano es esclavo del rigor, no es tan así. Una persona consciente sabe que robar es malo y no va a robar nunca. Una persona que es inconsciente, que no vive desde su ser, no tiene una inteligencia positiva, obviamente que va a convencerse de que
está muy bien robar. Lo mismo, por ejemplo, que el poder y el miedo. El poder significa la sensación de potencia, significa la seguridad. Entonces, esa es la autoconfianza que uno se tiene para emprender. Y por el otro lado, el miedo, como positivo, es, tengo temor. Tengo temor de que pueda tener un accidente en el auto, pongo un seguro. Temo que llueva, me llevo un paraguas. Temo que haga frío, me llevo una campera. El temor, por lo tanto, es constructivo, no destructivo. La alegría que viene de contar todo lo bueno que tenemos, la alegría de tener salud, la alegría de estar con los amigos, la alegría de vivir momentos, deportivos y fiestas, eso es la alegría de sentirse pleno, de tener su casa, de tener su trabajo, de tener sus ahorros, ¿no es cierto? Y de contar con bienes, contar con cosas, o contar con personas, o contar con acciones, ¿no es cierto? La alegría, de escribir, o la alegría de educar. Por el otro lado, la contracara es la tristeza, que inicia un proceso de duelo, cuando la persona ya no está más. Entonces, por decir que la tristeza está muy asociada al duelo de un velorio, de una muerte. La persona que no se entristece, no puede hacer su proceso de duelo, no se permite llorar. Y al no permitirse llorar, no negarse, pues yo tengo que estar bien, no permite que se desarrolle un duelo natural, lo único que hace es estirar a lo largo de los años, sin dejar partir definitivamente a esa persona que ya falleció. Y sigue viva en la mente porque la persona nunca quiere dejarla partir. Pero dentro de esa tristeza podría llegar a ser también el hecho de haber sido famoso y no serlo más, o haber tenido un cuerpo escultural y ya ahora ser una persona que no lo tiene. En fin, el mecanismo de tristeza, cuando se lo evita, es simplemente para problemas. Entonces, como hemos visto, así funcionan los sentimientos primigenios, sentimientos de amor o de odio, sentimientos de placer o de dolor, sentimientos de alegría o de tristeza, sentimientos de poder o de miedo. Y estos sentimientos son sanos porque generan emociones sanas. Porque nos permiten cursar los procesos sanos, agradables y desagradables, pero luego para traspasarlos, para superarlos y pasar a la nueva circunstancia, al nuevo momento, al nuevo lugar. Cuando uno no cierra estos episodios, lo único que hace es que arrastra a un elefante muerto toda su vida, de un montón de emociones que tuvo que haber vivido y se negó a hacerlo, o que las quiso vivir y no las pudo hacer. Yo siempre cuento un caso que atendí hace muchísimos años en coaching, de un hombre de unos 40 años que se sentía, tenía muchos problemas, y yo, lo estaba coachando desde la empresa y me decía que él no podía llorar. Resulta que la razón por la que él no podía llorar, y todo esto había afectado toda su vida, como él era prácticamente insensible con la gente, es que cuando era chico, que tenía aproximadamente 10 años, falleció la mamá. Entonces, tenía un hermano mayor y el papá. Él se puso tan triste, que lloraba y no podía parar de llorar. Y cada vez lloraba más, y cada vez lloraba más, y cada vez lloraba más. Y entró en un estado en donde el padre entró en un estado de desesperación, porque en todo este panorama de tristeza y de dolor, realmente, por la partida, se generaba uno peor, que era ver a un hijo absolutamente desorbitado, exageradamente. Entonces el hermano mayor me contó que el hermano mayor lo tomó de un brazo, lo metió en una pieza y lo golpeó hasta que paró de llorar. Cállate, pum, cállate, pum, hasta que un momento determinado se cayó. Este empresario es un empresario muy importante de Córdoba, que se ha desarrollado muchísimo, pero sigue arrastrando, o seguía por lo menos arrastrando, ese elefante muerto, ¿no?
la imposibilidad de reconectarse con la tristeza. ¿Por qué? Porque le quedaron pendientes en esos momentos y posteriores, momentos en donde se le amputó la posibilidad de sentir. ¿Por qué? Porque a un niño se le puso una caricia psicológica tan violenta y tan agresiva que directamente dijo: es malo entristecerse, es malo llorar. A partir de ahí nunca más pudo llorar. Estoy contando un caso extremo, pero quiero que sepas que eso puede darse. Vamos ahora a ver las emociones insanas. El mismo cuadro de la misma estrella de 8 puntas, ahora te estoy mostrando unos cuadritos grises que se producen cuando, en lugar de tener un padre nutritivo y un padre crítico, se tiene un padre sobreprotector, meloso o empalagoso, que genera niños débiles, niños enfermizos, niños sometidos y masoquistas, o cuando se tiene un padre que, en lugar de ser crítico, limitativo y firme, pasa a ser tiránico, persecutorio, ¿no es cierto? Un padre realmente juzgador, un padre persecutorio, como es el término, ¿no? Opresor, que genera niños más que hiperadaptados, generan niños realmente directamente como súper domesticados, o sea, divorciando a los niños, ¿no? El niño adaptativo con el niño natural. Entonces, por ejemplo, el exceso de amor es un estado maníaco de enamoramiento. Estado maníaco, o sea, que en donde uno ve atributos y alucina sobre atributos que la otra persona no tiene. La exageración del miedo es el terror, donde el terror me genera pánico y no puedo operar. El exceso de la tristeza es la depresión. En donde no puedo salirme de un estado de opacidad perpetua. Si me voy a la otra punta, en la alegría, el exceso de la alegría es la euforia. En la euforia, en donde directamente también es un estado maníaco, en donde todo está bien. Por eso tenemos un síndrome, ¿no? ¿Cómo se llama? De eufórico depresivo. Esa que le llaman bipolaridad, creo, en donde rebotan en todos estos elementos que yo les decía, ¿no? Entre esa máximo autocontrol y nula liberación, o nulo autocontrol y máxima liberación. Entonces se generan estos rebotes. El exceso de dolor, o sea, llevar el sentimiento de inutilidad, de que uno realmente es un inútil, en un estado insano, es una mentalidad masoquista, depresiva masoquista. El exceso de odio ya directamente pasa a ser el rencor, pasa a ser la represión, la incapacidad de abrirse nuevamente con esa persona. El exceso de autoconfianza que da el poder es la arrogancia, la personalidad agresiva, la personalidad prepotente, en fin. Y el exceso de disfrute, el deseo por el placer, por el gozo, se convierte en un hedonista, ¿no es cierto? Una persona que tiene una gula por todo lo que es placer y placer y placer, y está como enfermo de necesidad de disfrutar y no tolerar, por supuesto, el dolor. Bueno, todos estos cuadros, estos globitos grises, que son las emociones insanas, ya nos damos, ¿no es cierto?, cuenta de que provienen de un estado que tenemos que revisar desde la terapia. Muy bien, ahora vamos a abordar el tema de la ventana de Johari. Este cuadro fue creado por Joseph Luft y Harrington Ingham. Y de ahí, de sus nombres de Joe y de Harry, sale la ventana de Johari. Conjuga en ejes cartesianos de X y de Y, dos elementos en cada uno. En el eje de las Y dice, a ver, ¿qué información conocen los demás? O sea, ¿los demás lo saben o los demás no lo saben? Y en el cuadro de las X es si lo sé yo o yo no lo sé. ¿Qué es conocido por mí y qué no es conocido por mí? En el otro, ¿qué es conocido por todos y qué no es conocido por nadie? Y esto genera 4 campos.
un campo de información abierta en donde lo que vemos y sabemos de nosotros y dejamos que los demás vean. A ver, este cuadro tiene dos miradas, una mirada social o macro y una mirada individual, psicológica individual. Si yo lo miro desde mí, ¿qué significa el área abierta? Es el área de lo que yo dejo ver a los demás. Y yo sé que los demás ven de mí. Es como yo me muestro y como los demás me ven. Y es una información pública. Tanto los demás como yo sabemos lo mismo. La información oculta es aquella en donde yo solamente lo sé yo y los demás no lo saben. Yo me reservo áreas en que yo no las revelo. Hagamos de cuenta que yo soy referí, árbitro de fútbol y nunca, jamás revelo de qué cuadro soy fanático. Esa se llama información oculta. Desde el cuadro psicológico es el área reservada para mí y desde el cuadro social es aquello que yo sé y los demás no saben. El área ciega es al revés. En el área social todos lo ven y yo no lo veo. O sea, es como lo que ven todos y yo no lo puedo ver. Esa área ciega para mí. Voy a dar un ejemplo. Hagamos de cuenta que yo hablo en voz demasiado alto y molesto a todos los compañeros de oficina. Y ya los compañeros de oficina están diciendo que ya se están cansando y yo vivo ignorante de eso. Pues es un área ciega. A veces no es eso, a veces es que yo soy muy avaro y nunca pongo plata para los criollitos y también eso va generando problemas. Y el área desconocida es el área en donde ni los demás, ni nosotros, ni yo sé. Es el área de una información por descubrir, es el área de la creatividad, de la inventiva. Es donde todos debemos ir para ver de aprender juntos aquello que no sabemos. Ninguno individualmente, ni tampoco lo sabemos en conjunto. ¿Por qué les muestro este cuadro en la ventana de Johari? Porque en la comunicación profesional dentro de la empresa, siempre yo voy y encuentro estas 4 áreas en donde mi arte dentro de las empresas pasa por ver de cómo conjugar la información oculta y la información ciega. Y cómo lograr que esa información, con mucha prudencia, parte de esa información se publique para que publicar esa información genere un nuevo estadio de entendimiento. Lograr cómo lo que no sabíamos que podíamos hacer, lo podemos hacer. Lo que no creíamos nunca que podíamos hablar, lo pudimos hablar. A esto me refiero con el hecho de perforar el área desconocida para que en conjunto una organización logre nuevos, mayores y superiores niveles de comprensión mutua a través de poder publicar prácticamente todo y que no haya secretos entre nadie. Aunque siempre va a haber un muerto en el placar que nunca lo vamos a sacar. Bueno, aquí cerramos la lección número 2. Te felicito si llegaste hasta aquí por la paciencia. Acordate, por favor, suscríbete, dale like, tilda la campanita y por favor, compartí con tus amigos la parte que te interese. Acordate que este mismo video también lo divido en partes cortas para que te sea más fácil seguirlo y mirarlos. Nos estamos viendo en la lección número 3, donde te voy a hablar sobre el análisis transaccional aplicado en la conversación, en la comunicación. Así que bueno, nos vemos. Chau, chau.